¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a comenzar con la unidad de evolución, con las temáticas de evidencia del proceso evolutivo. Ahora, si bien en la clase anterior dijimos que dividimos, ¿cierto?, la unidad de estrés y toxicomanía en dos, por un tema de priorizar ciertas unidades que son más relevantes o con mayor contenidos, preferí empezar de inmediato con evolución y ya cuando terminemos, cierto, todo lo que involucra las clases, una pequeña actividad de toxicomanía que en general tiene que ver con los tipos de drogas. Así que eso lo vamos a dejar pendiente y en la clase del día de hoy vamos a comenzar con la última unidad denominada evolución. ¿Qué es lo ideal de esta clase? Que ustedes principalmente conozcan cuáles son las evidencias que existen del proceso evolutivo, ¿cierto? Cómo se dieron, cuál es la relevancia de una con otra, ciertas diferencias y en definitiva cuáles son las hipótesis, perdón, que se dan para mencionar los conceptos de evolución. Evolución implica que las diferentes formas de vida existentes en la actualidad llegaron a ser lo que son a través de un proceso de modificación gradual y continua de formas ancestrales, ¿cierto? La evolución postula dos grandes hipótesis. Todas las especies descienden de otras, ¿cierto? Y además que todas venimos de un antecesor en común, ¿ya? Este ancestro común muchas veces se le llama. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la evolución? Para esto necesitamos evidencia de este proceso y cuáles son. Tenemos lo que es el registro fósil, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario, la biogeografía y la bioquímica, que la bioquímica involucra lo que es la biología molecular, ¿ya? La evidencia del proceso evolutivo tiene que ver con la formulación de la teoría evolutiva que se sustenta de diferentes datos. Y estos datos son aquellos que entregaron estas diferentes disciplinas, que las vamos a ver una por una a continuación. Lo primero que vemos es la evidencia del registro fósil. ¿Qué se entiende por esta evidencia? Se dice que el registro fósil revela una sucesión de patrones morfológicos, ¿cierto? Es decir, cómo eran estructuras de aquellos organismos que estaban en los antepasados, en lo que postula que las formas más simples generalmente preceden a aquellas que son más complejas, ¿ya? En donde las rocas sedimentarias tienden a depositarse en un extracto horizontal y aquellas más jóvenes se asientan sobre los más viejos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de registro fósil que fue encontrada, ¿cierto? Y de ahí ya vemos qué organismo se reconoce. El registro fósil apoya la teoría o la hipótesis en particular en que se dice que existe un surgimiento sucesivo de los organismos, ¿ya? Esta hipótesis es la que respalda lo que es la evidencia del registro fósil. Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, que de acuerdo a los registros fósiles se fueron estudiando cómo fue avanzando las estructuras o cómo se fue complejizando las estructuras en particular de un organismo herbívoro. Ya todo esto es gracias al registro fósil. Ahora, evidencia de la anatomía comparada es otra, cierto, disciplina que se estudia que permite responder cómo ocurre la evolución, ¿ya? Tal como se menciona, es la disciplina encargada del estudio de las similitudes y diferencias en la anatomía de los organismos, ¿ya? Ahora, tenemos tres conceptos básicos: la homología, la analogía y las estructuras vestigiales que vamos a ver a continuación. El primer concepto que analizamos tiene que ver con órganos homólogos. ¿A qué hace referencia con órganos homólogos? Son aquellas en donde las especies o grupos de diferentes organismos vivos presentan un plan estructural de un órgano en específico, a causa de esto de un origen embriológico y herencia común, pero que ésta puede emplear diferentes funciones, o sea, puede dar, perdón, funciones diferentes. Aquí tenemos la imagen, ¿cierto?, que se visualiza la extremidad anterior de diversos organismos. ¿Qué quiere decir esto? El brazo del hombre, la pata de un caballo, el ala del murciélago, la aleta de la foca y además lo que es la pata o la aleta de una tortuga, ¿ya? En donde se visualiza de color más negrito aquellas que tienen la misma disposición, ¿sí? Tal como se ve acá.
Otro concepto, órganos análogos. ¿Qué son los órganos análogos? Son aquellas estructuras que funcionalmente son similares, pero tienen diferente origen embrionario y con sus características estructurales, ¿cierto? Difieren mucho más. Ahora, estos órganos se presentan en seres vivos, las cuales, a pesar de que su morfología son muy distintas, debe haber desarrollado algún ancestro en común, quizás mucho más lejano. Aquí se visualiza la ala del insecto, la ala de un reptil y la ala de un mamífero. ¿Sí? Y el último concepto que tiene que ver con la anatomía comparada son los órganos vestigiales. ¿Qué son estos órganos? Se tratan de aquellos que tienen un tamaño pequeño y por lo general sin función, que se encuentran en muchas plantas y animales, ¿ya? Cuyos parientes ancestrales próximos tienen el mismo órgano completamente desarrollado y funcional. El típico ejemplo es lo que ocurre con el apéndice, ¿cierto? Y además lo que ocurre con el coxis, que para nosotros no tiene una función específica, pero nuestro ancestro anterior debe tener un órgano que va a estar mucho más desarrollado y que tenía una función en específica. Otro que hablamos de la evidencia del desarrollo embrionario. Lo importante del desarrollo embrionario que se da esto a principios del siglo XVIII, gracias a un embriólogo denominado Karl Baer, que era alemán, en donde él observó que todos los embriones de los vertebrados se observan muy similares en etapas tempranas del desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, los peces, las tortugas, los pollos, los cerdos y los humanos desarrollan colas y ranuras branquiales durante el inicio de su desarrollo, que lo vamos a ver a continuación en una imagen. ¿Ya? Aquí tenemos el desarrollo embrionario de diversos vertebrados que nombramos anteriormente. ¿Ya? Tenemos en la primera, la tercera, la segunda y la tercera etapa. ¿Ya? Se visualiza, ¿cierto?, este parentesco, esta similitud que se da entre ellos, ¿ya? Es por eso que se menciona que durante el desarrollo embrionario en el fondo se respalda de que venimos de un ancestro en común, ¿ya? Y que en realidad todos los seres vivos estamos conectados de alguna u otra manera, ya sea más cercana o más lejanas unos con otros. Otro tiene que ver con una evidencia de la biogeografía. Esta en general es como una de las eh, que han aportado valiosas evidencias, pero que tampoco, en el caso, por ejemplo, del colegio, se estudia tan grande, ¿ya? Aquí en realidad lo respaldamos un poco con lo que es con los tiempos geológicos, pero la biogeografía corresponde en particular al conocimiento y a la interpretación de la distribución del organismo en las distintas partes del globo, ¿cierto? En las distintas partes del mundo. A ver, tal como yo les decía, los estudios de este campo han aportado valiosas evidencias para la comprensión de los cambios evolutivos ocurridos en relación a cambios espaciales que han sucedido a lo largo del tiempo geológico. De hecho, yo los voy a invitar a revisar lo que son la era geológica, a ver la distribución de los organismos, etcétera, ¿ya? Y a partir de eso además tienen que hacer una pequeña preguntita, tienen que investigar un poquito. Y la última, que tiene que ver con la evidencia de la bioquímica, que es la que se ha ido más potenciando en el último tiempo y que tiene que ver con los avances de la biología molecular, ¿cierto? Estas han puesto en manifiesto las abundantes homologías que presentan seres vivos tan evolutivamente alejados como aquellos que están mucho más cercanos, aquellos que están mucho más alejados, por ejemplo, una bacteria y un mamífero, ¿ya? Y esta respalda tres características principales, que todos comparten el mismo código genético, todos comparten además los ácidos nucleicos y los procesos básicos de expresión génica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es el cambio desde ADN a proteína. Y por último, los planes metabólicos generales de todos los seres vivos, es decir, las reacciones químicas básicas necesarias para asimilación, y aprovechamiento de los nutrientes son muy semejantes o similares, ¿sí? Estas son las tres características que tienen que ver con código genético, la expresión genética y además el proceso de metabolismo para obtención de nutrientes que se da son muy similares. Ahora, la biología molecular, ¿cierto? Es esta disciplina que va a estudiar todo lo que es nuestra información genética. Esta va a tener como evidencia, ¿cierto? Principalmente lo que yo les decía, el ADN. ¿Y esto qué se respalda? Tanto el ADN como las proteínas determinadas por él aportan información sobre la historia evolutiva de los organismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la uniformidad que se da en composición química y en los procesos metabólicos entre diferentes organismos revela los antepasados en común,
Es decir, el lenguaje utilizado por el ADN es el mismo para todos los seres vivos. Esto indica que existe un origen común. Y por último, el hecho de comparar secuencias de nucleótidos de ADN de especies diferentes puede proporcionar información sobre su parentesco evolutivo. Es decir, podemos comparar una secuencia de nucleótidos de cada uno de 5 grupos de primates, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí la secuencia nucleótida de 5 primates, como se dice acá, humanos, chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones. Y podemos ver los tripletes, ¿cierto?, que existen en común entre estos diferentes grupos, ¿ya? Esto menciona en particular el ancestro en común que tenemos los seres vivos, de acuerdo a nuestro código genético. Esto es lo último que vemos con respecto a la parte número 1 de evolución. Ahora los invito a ver el material complementario, que es un pequeño video de lo que son los fósiles, y a realizar la actividad de aprendizaje. Para la siguiente clase vamos a ver lo que es las teorías de la evolución, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima clase y quedo atento a sus comentarios.